todos los días. ¿Por qué practicar? ¿Por qué hacer algo todos los días si es un símbolo inconsecuente? Además, aquella primera iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraba todos los días en comunión con la doctrina de los apóstoles. Es decir, una iglesia eucarística, por un lado, una iglesia mariana, ya lo hemos visto en el primer capítulo, versículo 14, una iglesia católica y además una iglesia eucarística, además de apostólica. La iglesia de Jesucristo, entonces, en el libro de los Hechos, es una iglesia apostólica. Significa que se refiere a los apóstoles. Ahora, si la autoridad apostólica fue una realidad, porque así lo dispuso el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Apóstoles, porque así lo quiso el Señor, una iglesia apostólica. Si esa autoridad apostólica cedió, desapareció cuando murió el último apóstol, entonces Jesucristo falló. ¿Falló? ¿Cómo es posible decirle a sus apóstoles en el capítulo 19 de Mateo que lo que ellos aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo? ¿Cómo es posible que los refiera como criterio de autoridad y ahora resulta que van a ser criterio de autoridad hasta que se mueran? No, 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 no. Ahora entramos a la sucesión apostólica. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vemos evidencia de cómo se ordenaba con la imposición de las manos a obispos, o sea, a sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, o sea, sacerdotes. En el capítulo 6 también de los Hechos, vemos también la primera ordenación de diáconos, que eran ministros ordenados también, pero para el servicio, o sea, un grado inferior, por debajo del presbiterado, y el presbiterado por debajo del obispado. O sea, vemos una vez más en la Biblia este orden, este establecimiento de Dios, porque Él quiere que haya orden y que nos refiramos a un criterio de autoridad para que no nos equivoquemos camino al cielo, para que sepamos qué es lo correcto, qué no es correcto, qué debemos hacer, qué debemos creer, cómo debemos vivir. Esa primera iglesia de Jesucristo, esa iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer, era una iglesia católica, mariana, eucarística y apostólica. Y solo vamos por el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurre en el capítulo 15? Para profundizar un poquito en esto de la apostolicidad de la iglesia. En el capítulo 15, Pablo y Bernabé tienen un problema en Antioquía, porque los judaizantes, que eran mayoría, querían que los que se unieran a la iglesia se circuncidaran, es decir, que los paganos que entraban a la iglesia, que se circuncidaran y siguieran otras prescripciones y ritos de la ley judía. Qué bueno que Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. Ellos eran los que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía. Porque si lo hubiesen echado a votación, ¿saben qué? Hubiesen perdido porque los judaizantes eran la mayoría. No, no. Esto no es una iglesia democrática. Esa fue otra cosa que aprendí en el libro de los Hechos. Aquella primera iglesia no era democrática, era apostólica. Por eso Pablo y Bernabé le dicen a ellos, un momento. Yo estaba seguro que Bernabé iba a abrir la Biblia y San Pablo iba a leer para resolver el problema. Pero no fue así. Ellos descendieron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Y es en el capítulo 15, versículo 28, que se levanta Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén en aquel momento, y él da su veredicto de lo que se va a hacer en Antioquía. Dice, queridos hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque en la iglesia se habla con autoridad,
se habla con la autoridad del Espíritu, se habla con la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles. Y la iglesia habla con autoridad, y por eso la iglesia tiene derecho a iluminar las acciones de los seres humanos. Por eso la iglesia tiene derecho a hablarnos de la ley natural y de cómo yo debo llevar a cabo mi matrimonio, cómo debo criar a mis hijos, qué tipo de ciudadano debo ser, cómo debo comportarme, cuál debe ser mi moral sexual. La iglesia tiene derecho, porque la iglesia me habla con la autoridad de los apóstoles. Si la iglesia no tuviera autoridad apostólica, yo buscaba entonces referirme directamente a la voluntad de Dios sin intermediarios. Pero no es así. La iglesia es apostólica y habla con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que le fue dado a los apóstoles, para, entre otras cosas, que perdonaran mis pecados también. Es decir, podemos referirnos a la iglesia con toda confianza, pero más que confianza, con amor, sabiendo que el Señor ha provisto ese medio histórico de salvación para que tú y yo estemos más cerca de Él y no nos perdamos. Muchas gracias una vez más. Continuaremos en el próximo programa. Estamos en casa.